Vamos a, in- vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Bueno, chicos, en esta semana vamos a trabajar un tema que es muy sencillo, es muy fácil el tema de esta semana. En esta semana vamos a trabajar con el tema de Wool. Entonces, a lo mejor ya ustedes ya habrán revisado el Classroom, ya habrán revisado que se subió desde el día martes, lo subí desde el día de ayer. Entonces, espero ya lo hayan revisado, ya hayan visto qué cosas subí. Y bueno, a revisar lo que sería el material de la semana. ¿Ok? Bueno, en esta semana tenemos que vamos a ocupar lo que sería el Wool. Bueno, el Wool es muy sencillo. El Wool es bastante sencillo. Tenemos lo que sería el Wool y cómo lo vamos a ocupar. Bueno, Wool. Ahora, si tú buscas el significado como Wool, no lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que pasa con este would? Bueno, este would hace una modificación con el verbo que tenemos enfrente, con el verbo, en este caso, el verbo travel, el verbo run, el verbo make, el verbo like, el verbo play y el verbo watch. ¿Por qué? Ah, le hace un cambio. El would tiene terminación ría. En este caso tenemos I would travel to Cancún. Yo viajaría a Cancún. El siguiente, you would run in the park. Tú correrías en el parque. El siguiente, he would make a new car. Él haría un nuevo carro. She would like to go to the beach. A ella le gustaría ir al parque, ir a la playa. She will play in the street. Nosotros jugaríamos en la calle. They would watch the TV in the afternoon. Ellos verían la televisión en la tarde. Ahora, este would le da terminación día al verbo que tenemos aquí enfrente. En este caso, por ejemplo, sería I will travel. Pues en este caso, si te das cuenta que tengo mi would, no sé el would. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Ah, pues bien sencillo. El would al verbo que tenemos aquí enfrente le da terminación ría. Da terminación ría. Es lo único que pasa. Pero, ¿qué implica que le dé terminación ría? Bueno, estaríamos de cosas que posiblemente sucedan, por ejemplo, en este momento. En este momento, a lo mejor cuando yo termine la conferencia, tú a lo mejor vas a desayunar. Desayunaría. Podría ser yo una oración ocupando, por ejemplo, sería You will have breakfast. Tú desayunarías. Terminando ahorita la conferencia, vas a desayunar. O ya desayuné. ¿Ok? Pero es a lo que me refiero. El uso de would lo vamos a ocupar para hablar de cosas que van a pasar por alguna situación que esté pasando ahorita. Por ejemplo, ahorita estoy en la conferencia, estamos en la conferencia. Al terminar la conferencia, algunos de nosotros vamos a desayunar, si no lo hemos hecho. O van a hacer más tareas, si no las realizaron. Entonces, el would es muy sencillo. El would lo único que le va a hacer al verbo en español cuando lo traduzcamos es darle terminación ría. Pero en inglés, al ocupar el would, y si te das cuenta, el verbo que se encuentra enfrente no tiene ningún cambio. Se escribe en su forma original, como travel, como run, como make, como play y como watch. Lo vas a escribir igual, y en este caso le va a dar terminación uría al verbo, nada más. Es lo único. Le va a dar terminación uría. Es lo único que va a pasar. Le va a dar terminación ría al verbo. Nada más. Nada más le va a dar terminación uría. Entonces, y cuando lo ocupes, pues aquí nada más vas a mencionar o vas a utilizar, en este caso lo vas a ocupar cuando hables de algo que esté sucediendo. Por ejemplo, algo que esté pasando, que vaya a pasar en un momento más. ¿Ok? Bueno, ahora, te comentaba, si tú buscas bullying en el diccionario, no te va a mostrar un concepto como tal, pero lo que sí es que will se ocupa para futuro. Pero fíjate, te voy a comentar algo. Will, si tú buscas el will, te va a decir que su presente es will. De hecho, ese es el pasado will es el pasado de will. Entonces, si tú buscas lo que sería el will en el diccionario, te va a poner past y te va a poner will. ¿Por qué te lo va a poner así? Ah, pues bien sencillo. Porque en este caso, el would es el pasado de will. Por eso te lo va a poner así, porque ese es su pasado. Ese es su pasado de will. Ahora,
Aquí ya lo estamos ocupando de manera normal, pero lo podemos ocupar también de manera negativa. En este caso podemos poner wouldn't o would not. En este caso sería, I won't take the notes. Yo no tomaría las notas. I wouldn't take the notes. Así posiblemente alguien no esté tomando notas o no tomaría notas porque no las necesita. Siguiente. You wouldn't eat those hamburgers. Tú no comerías esas hamburguesas. Porque no las comerías o no las vas a comer porque tú ya comiste varias. Ya no las comerías. Siguiente. He wouldn't sleep in the sofa. Él no dormirá en el sofá. Y él no dormirá en el sofá porque ya se fueron las visitas. O él ya no dormirá en el sofá porque ya no le gustó. Siguiente. She wouldn't jump in the lake. Ella no saltará en el lago. ¿Y por qué no saltará en el lago? Porque está profundo o porque no sabe nadar. Siguiente. We wouldn't travel to Acapulco. Nosotros no viajaríamos a Acapulco. No viajaríamos a Acapulco pues por la pandemia, no hay dinero. ¿Ok? Y el siguiente. They wouldn't drink a beer. Ellos no beberán una cerveza. Y no beberán una cerveza porque ellos van a manejar, o porque ellos no pueden, o, o en este caso, ellos no lo van a realizar. Entonces, este lo vamos a ocupar, el wouldn't not, siempre lo vamos a ocupar para decir qué no podrían hacer. En este caso, ¿cómo podrías escribirlo? Pues hay dos maneras, wouldn't o would not. Serían las dos maneras en que nosotros podríamos escribirlo. Ahora, el would, a lo mejor tú ya lo conoces y de hecho ya hasta lo has de haber utilizado y no te habrás dado cuenta. Would en pregunta es más sencillo. Es más sencillo porque en este caso tenemos, would you like to go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? Y tenemos yes I would o no I wouldn't. Entonces, en este caso, fíjate, tenemos, tenemos el would en pregunta y tenemos would you like to go. Entonces, en este caso, fíjate, tenemos la pregunta que es, déjenme si me deja marcarla. Entonces tenemos would you like to go to the cinema. Fíjate, empezamos con would, empezamos con lo que sería would y tenemos would you like to go. Entonces, fíjate, aquí tenemos like to go. Siempre, y es una regla en inglés, cuando tenemos dos verbos juntos, prácticamente dos verbos no pueden ir juntos. ¿Por qué? Siempre tiene que haber algo que los separe. En este caso tenemos el like to go. Entonces, aquí tiene que ir like to go. Tiene que ir el to, que separe al verbo. O, en este caso, ponerle un ing a lo que sería el verbo. En este caso dice playing. Aquí si te das cuenta, dice playing y el verbo tiene un ing. Entonces, cuando el verbo tiene un ing, aquí quiere decir, en este caso, que ahí hay un verbo, pero no estamos poniendo el like y el playing juntos. ¿Ok? Siguiente, dice, would you like an orange juice? Tenemos yes, I would o no, I wouldn't. Aquí acuérdate, y algo muy importante, y la regla es en inglés en todos los tiempos gramaticales. Aquí estamos preguntando con would, tenemos would. Bueno, acuérdate, si pregunta con you, contestas con I. Si es afirmativo, en este caso que es yes, I would, esta es nuestra oración afirmativa. No, I wouldn't sería nuestra oración en negativo. Estas serían las oraciones, las respuestas, perdón. Tenemos would you like to go to the cinema? Yes, I would. O en negativo, no, I wouldn't. Siguiente. Would you like an orange juice? Y aquí fíjate, dice, ¿te gustaría un jugo de naranja? Would you like an orange juice? Yes, I would. O no, I wouldn't. Aquí fíjate, te voy a comentar lo siguiente. Mm, Aquí cuando ocupamos, en este caso, no estamos poniendo un verbo. Simplemente, bueno, sí colocamos el verbo like, pero no estamos colocando otro. Entonces, en este caso dice, would you like an orange juice? ¿Te gusta un jugo? ¿Te gustaría un jugo de naranja? Y este lo ocupamos, o a lo mejor lo llegaste a utilizar en alguna conversación referente a un restaurante, referente a comida, porque es común y es lo más usual en lo que se puede utilizar. Siguiente, would you like to eat a sandwich? ¿Te gustaría comer un sándwich? Yes, I would. Ahora, fíjate. Cuando ocupamos el afirmativo y el negativo, es importante, en este caso, fíjate, te puse la pregunta corta y va la respuesta corta. Te voy a poner, ahorita en un momento más, te voy a presentar la pregunta larga y la respuesta larga. ¿Ok? Entonces, cuando ocupes dos verbos, nada más sepáralos. Cuando ocupes uno, ocupes los dos verbos, sepáralo con un tú y ponle ing. De hecho, las preguntas las vas a hacer en el foro, así que con esto no habría problema.
Siguiente. Would you like to arrive early? ¿Te gustaría llegar temprano? No, she wouldn't. A ella le gustaría llegar temprano. No, she wouldn't. A ella no le gustaría llegar temprano. Siguiente. Will he run in the park? ¿Él correría en el parque? Yes, he would. A él sí le gustaría correr en el parque. Ok, siguiente. Would you like to play video games? ¿Te gustaría jugar videojuegos? Aquí no tenemos respuesta. Ah, ¿por qué no tenemos respuesta? Porque aquí estoy ocupando estas dos preguntas de ejemplo. Aquí tenemos cómo podrías formular las dos preguntas. En este caso dice, ¿Would you like to play video games? O ¿Would you like playing video games? Estamos aquí ocupando las dos preguntas en sus dos maneras, usando tú y usando ing. Siguiente. Would you travel to Cancún? ¿Viajarías a Cancún? Yes, I would o no, I wouldn't. Would you eat a snail? Yes, I would o no, I wouldn't. Dice, la primera pregunta dice, ¿viajarías a Cancún? Y aquí podemos contestar, yes, I would o no, I wouldn't. Siguiente, would you eat snails? ¿Comerías caracoles? Yes, I would o no, I wouldn't. Siguiente, would you jump in parachute? ¿Saltarías en paracaídas? Yes, I would o no, I wouldn't. Siguiente, would you like to go to the cinema? Y aquí volví a repetir otra pregunta como ejemplo. Dice, would you like to go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? Y de hecho es la primera pregunta que tenemos en la diapositiva en el apartado de preguntas. El siguiente, would you like going to cinema? Entonces, hay dos maneras de escribir lo que sería el, el would you like. Hay dos maneras de escribirlo. Entonces, ese prácticamente el would you like es para invitaciones a su lugar, invitaciones a una, invitaciones a un lugar o algo de comer. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando le dices a alguien, oye, ¿te gustaría agua? Sería, por ejemplo, would you like a water? O un vaso de agua. Would you like a base of water? Un vaso de agua. O would you like a bottle of water? ¿Te gustaría una botella de agua? O would you like a coffee? ¿Te gustaría un café? Entonces, prácticamente el would you like sería para invitaciones, usando el like, ¿eh? El would you like. O, por ejemplo, aquí, would you jump in parachute? Dice, ¿saltarías en paracaídas? Así estarías haciendo una pregunta a alguien, así de, ¿saltarías en paracaídas? ¿O harías tal cosa? ¿O harías tal cosa? Entonces, para eso lo podríamos ocupar. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, maestro. No, maestro. Ok, perfecto, chicos. A los que contestaron, gracias, chicos, les agradezco. Siguiente tenemos, Where would you like to go? Dice, ¿dónde te gustaría ir? Nuestra última pregunta. Ahora, acuérdate, y hay reglas muy importantes que no se nos deben olvidar. Si ocupamos would, vamos a contestar con would. Si pregunta con would, contestaremos con would. Si contestamos en afirmativo, contestamos en negativo. Ahora, te voy a comentar algo. En preguntas largas, seguimos la misma estructura. En este caso dice, Where would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? Y aquí dice, I would like to go to the mall. Dice, me gustaría ir a la plaza. Entonces, en este caso dice, Where would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? I would like to go to the mall. Me gustaría ir a la plaza. En este caso, dice, Where would you like? ¿Dónde? Pues siempre vamos a contestar dónde al final, que sería to the mall. Tenemos aquí, Would you like to go? ¿Dónde te gustaría ir? Y aquí sería, I would like to go to the mall. Me gustaría ir a la plaza. Ok, entonces, aquí tenemos lo que serían estas oraciones. De esta manera, aquí tenemos estas oraciones y que se van a hacer de esta manera. ¿Ok? Ahora, acuérdate, de hecho aquí te voy a dar una pequeña pista. Si ocupas preguntas largas, que podría ser what, por ejemplo, podríamos poner, what would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué sería una invitación? ¿Qué te gustaría hacer? Por ejemplo, vamos a, déjenme abrir el archivo de Word donde lo tenemos, para que podamos hacer ahí la pregunta y se quede ahí guardada. Y se quede ahí guardada la pregunta. Vamos a abrirla. Vamos a abrir otra diapositiva. Dejen abrir otra nueva diapositiva y vamos a poner una pregunta. Por ejemplo, vamos a poner el what would you like to do? Sería, ¿qué te gustaría hacer?
como por ejemplo que le hagas una pregunta, oye, ¿qué te gustaría hacer? Por ejemplo, sería, I would like, I would like, me gustaría, I would like to eat, me gustaría comer, I would like to eat, ¿ok? O por ejemplo, algunos que han puesto, would you like, por ejemplo, algunos que han puesto en sus ejemplos, por ejemplo, would you like to go to the party? ¿Te gustaría ir a la fiesta conmigo? With me? Would you like to go to the party with me? Así, ¿te gustaría ir a la fiesta conmigo? Y algunos van a contestar, yes, I would. O, voy a poner las dos respuestas, ¿eh? Para que tengamos las dos respuestas o no, I wouldn't. Entonces, esas serían nuestras dos respuestas. En este caso, pues, estamos poniendo una respuesta corta, pero también podemos ocupar las respuestas largas. Ya solicitando más información, ¿ok? Con el what would you like to do, I would like to eat, me gustaría comer, me gustaría ir a caminar, me gustaría ir a correr, o el otro, el where would you like to go? I would like to go to the mall. Entonces, esas serían las dos maneras en las que nosotros podríamos hacer lo que serían las preguntas. Esas son las dos maneras en las que nosotros podemos ocupar lo que serían preguntas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Ok, No, chicos. No, maestro. maestro. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Ahora, en esta semana, ¿qué vas a realizar? No se te olvide tu asistencia, no se te olvide revisar el material y vas a realizar tu participación en el foro de clase. ¿Qué vas a hacer en el foro de clase? Pues bien sencillo. Vas a escribir unas preguntas, haciendo unas invitaciones. Fíjense, ahorita algunos ya empezaron a contestar y está muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos la instrucción. Dice, el alumno escribirá una pregunta usando Word, que sirve para hacer invitaciones. Tenemos, would you like to go to the cinema? ¿Te gustaría ir al cine? Y aquí tenemos las respuestas. Vamos a ver. Bueno, las preguntas. Would you like to go skating? ¿Te gustaría ir a patinar? Ah, muy bien. Y would you like to go park? To go, to go the park, al parque. Aquí le haría falta un tú, mi estimado José Javier. Y nada más le haría falta un tú. Pero bueno, aquí nada más se lo agrega, no había problema. Entonces, aquí en el foro de clase nada más son preguntas, pues, utilizando el Would you like. Es un tema bastante sencillo, así que no habría problema. Y vámonos con el coursework, con nuestro, este, nuestro documento de Word, que ya se los actualicé un ratito en la mañana. Ahora, sí, porque estaba en blanco, no tenía nada. Ahora, ¿qué vas a hacer aquí? Bueno, bien sencillo. Dice, el alumno escribirá 10 oraciones usando en forma afirmativa, negativa y pregunta el Word. Entonces, vas a hacer 10 oraciones en total. No me vayas a escribir 30 ni 20, no. Nada más son 10. Y de esas 10 oraciones me vas a escribir una en positivo, una en negativo y una en pregunta. En este caso sería, I will take a taxi. Tomaría un taxi. You will drink water. Tú no beberás agua. Y la siguiente, would you like to play soccer? ¿Te gustaría jugar fútbol? Por ejemplo, los niños. Oye, ¿quieres jugar fútbol? Es como, hagan de cuenta, es como cuando usamos el que te dicen, oye, ¿quieres hacer esto? ¿O quieres jugar esto? ¿O quieres eso? Es de esa manera. Para eso ocuparíamos el would, para decir, oye, o por ejemplo, oye, vamos a hacer esto. Sería el uso de would de esa manera. Para cosas, a lo mejor estamos jugando y alguien te lo ocurre. Oigan, ¿y por qué no jugamos esto? Ah, eso. Sería para esa manera o para eso utilizaríamos el would, para planes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hasta aquí, mis estimados, ¿alguna duda? No, maestro. No, profe. Ok, chicos. De hecho, es un tema bastante sencillo, no es un tema complejo. De hecho, yo considero que no es un tema demasiado complejo ni muy